Gabon guztioi, hemen gaituzue berriz, Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren mai inguruan. Muy buenas noches, queridos oyentes. Esto es un sábado más, tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy vamos a hablar de un hallazgo excepcional. Es un conjunto de pintura mural datado en el siglo I después de Cristo. Vuelve a poner de manifiesto este hallazgo el gran potencial de este enclave arqueológico situado en las cercanías de Vitoria-Gasteiz. Una verdadera ciudad, un gran centro urbano con espacios públicos y privados que se desarrolló entre los siglos I al V después de Cristo, ocupando una extensión de varias decenas de hectáreas, referencia obligada para el conocimiento del proceso de romanización de Euskal Herria, si bien su interés no solo cumple expectativas desde el punto de vista científico, sino que sus restos arquitectónicos, debidamente musealizados, poseen una neta vocación de parque temático para su comprensión y disfrute por parte del gran público. En esta ocasión vamos a centrarnos en un descubrimiento que ha sido profusamente recogido por los medios de comunicación, cada vez más sensibilizados hacia los temas culturales en general. Vamos a retroceder en el tiempo y con esa capacidad que es innata la investigación arqueológica, acercarnos a la vida cotidiana de unos anónimos habitantes de la ciudad de Iruña, Velella, que ocuparon uno de los solares urbanos de este enclave. Estos datos y esta entradilla, como solemos decir los periodistas, a esta tertulia de Eusko Ikaskuntza no es de quien les habla, sino de uno de nuestros invitados, de Eliseo Gil Zubillaga, que está a mi izquierda. Eliseo, arqueólogo, director de las investigaciones en Iruña, Velella. Eliseo, Gabón, muy buenas noches. Bueno, arqueólogo uno nace, me imagino que también se hace, pero arqueólogo, trabajando en Iruña, ¿desde cuándo? Trabajando en Iruña, haciendo trabajo de campo desde el año 94. Con Iruña en el objetivo, pues desde hacía bastante más tiempo, ¿no? Casi desde una década atrás. Por lo tanto, son años de experiencia, primero desde fuera y luego ya desde dentro. A la izquierda del Eliseo Gil Zubillaga, Idoia Silloy, arqueóloga y colaboradora en el estudio de investigación de Iruña Velella. Idoia, muy buenas noches, Gabón. Gabón, sí, hoy. Bueno, también arqueóloga, y la pregunta es de fácil contestación también, porque ¿desde cuándo un arqueólogo, una arqueóloga en Iruña? Pues al mismo tiempo que dice, prácticamente llevamos bastantes años colaborando en otros yacimientos, estudiando un poco el proceso de romanización de Álava, y en Iruña en la práctica desde el 94 también. Desde el 94, hace 5 años, por lo tanto, dos invitados en Vitoria-Gasteiz y uno en Bilbao. Ahí está Aitor Iriarte Cortázar, arquitecto y responsable del estudio arquitectónico de Iruña Velella. Aitor Iriarte, también a ti, Gabón, muy buenas noches. Bueno, ¿qué hace un arquitecto metido en estas tumbas? Bueno, podría ser muy largo de contar, pero simplificando, una parte muy importante de los restos materiales que deja una cultura, sobre todo una cultura urbana como es la romana, se plasman en restos de edificios, infraestructuras, calles, canalizaciones y las decoraciones de propios edificios, lo cual entra de lleno en el tema de la arquitectura o de la historia de la arquitectura, como se prefiera. Os comentaba a micrófono cerrado que menudo día para hablar de arqueología, ¿no? Día de reflexión hemos tenido, todos hemos reflexionado sobre las elecciones del domingo 13, día importante en Euskadi y en el resto del Estado por las diferentes elecciones a las que se acude, pero aparte de eso, mañana partido del Atlético contra el Alavés, donde estás, no sé si para un arquitecto que está interesado por la arqueología y que la vive de primera mano tiene algún interés al fútbol. Bueno, no se puede generalizar. En mi caso particular, el fútbol no tiene ningún interés, pero supongo que en otros muchos arquitectos, pues algunos intereses por la arqueología lo tendrán.
Ambiente, ¿ves por Bilbao? Sí, bueno, es lógico, vamos, aunque ya esté un poco vendido el tema, pues siempre los derbis tienen su gracia. Y ahora que ya no tenemos las caravanas de los candidatos proclamando sus excelencias, pues algo tiene que sustituirlos. Otras caravanas, esperamos que con buen resultado, por lo menos desde Vitoria, para los nuestros, para los blanquiazules. Pero vamos a hablar de arqueología y vamos a hablar de Iruña Velella, el liceo. Es Iruña Velella porque yacimiento arqueológico, yacimiento romano, pero ¿qué nos encontramos en Iruña Velella? Tanto lo que se ve como lo que no se ve. Pues muy buena pregunta. Casi hay que hacer como los políticos, ¿no? En primer lugar, Iruña Velella es una apuesta de futuro. Y dicha esta declaración de intenciones, pues hay que decir que en la actualidad hay una serie de restos arquitectónicos precisamente bastante importantes, particularmente pues lo que es el cinturón amurallado, la muralla tardorromana de una de las fases de la ciudad de Iruña. Hay como una decena de sectores de excavación, desde el más antiguo que se trabajó en 1900 hasta incluso los últimos que hemos trabajado hace unas semanas. Y le falta, digamos, esa parte que hablábamos en esa entradilla, pues esa musealización que permita de alguna forma pues darles a esos restos el nivel suficiente para que sean comprendidos y disfrutados por el público, ¿no? Ahora son muy importantes para el especialista, tenemos que dar ese siguiente paso, pues evidentemente con la oportuna colaboración de las instituciones para que eso se convierta realmente en lo que decíamos, ¿no? En un parque temático, en un centro de interpretación, si se prefiere, también es una de las denominaciones al uso últimamente, ¿no? Por ahí podría ir un poco la cosa. Hablaremos luego de esta posibilidad, pero cuando decimos varias decenas de hectáreas, ¿podemos dar un dato más exacto? ¿Qué extensión tiene? Sí. Podemos hablar, tenemos dos referencias. Uno, lo que sería la etapa más antigua, considerándola globalmente tanto poblado indígena, es decir, etapa prerromana y etapa romana altoimperial, es decir, pues desde el siglo aproximadamente, desde el 10 a.C. para lo que sería el poblado indígena hasta el año 0, por considerar un tope artificial, y de ahí hasta el siglo II después de Cristo, también por tomar una referencia al uso, tendríamos una extensión máxima de aparición, atención al dato que voy a dar, de aparición de evidencias materiales en superficie de unas 100 hectáreas. Eso no quiere decir que sean 100 hectáreas construidas, habitadas y demás, pero que ese es un dato cierto, quiere decir que hay una dispersión de materiales en superficie, en fincas de cultivo y demás, que se puede llegar hasta ahí. Y luego tenemos una segunda cifra, que es así que podemos concretar pues absolutamente, que es la extensión de la ciudad tardorromana, que es, como apuntaba antes, una de las fases de la ciudad de Iruña, una de las fases en su desarrollo, se rodea de un cinturón amurallado y ahí sabemos exactamente que su extensión supera las 11 hectáreas, 11,5, 11,6 hectáreas, creo, si la memoria no me falla, ¿verdad, Víctor? Sí, bueno, hay una pequeña duda en una zona de la muralla que no está muy clara, y ahí está esa variación, pero sí, sobre las 11,5. ¿Qué dependencias se ha encontrado un arquitecto en aquel lugar? ¿Qué se puede encontrar uno en esa cantidad de hectáreas? Pues todavía, aparte de un fenómeno muy claro como es la muralla con sus torres, una puerta principal y una poterna, el interior, pues la arqueología es un tema muy lento, entonces la mayor parte de lo que está descubierto, que no es mucho, procede de excavaciones antiguas con un método no muy bueno y además un grado de conservación malo. En lo que hemos, entre lo que se entiende lo que han sacado los anteriores y lo que hemos hecho nosotros, pues bueno, se puede ver restos de los patios centrales de 3 viviendas, dos de los cuales tenían cisterna debajo y están pavimentados con mosaico, y luego pues restos de 2 edificios públicos cuya función todavía, pues por desgracia, está un poco lejos de poderse discernir. Desde luego que apasionante el tema. Hay que tener imaginación para el mundo de la arqueología, pero si uno deja correr esa imaginación, se puede acercar bastante a lo que te puedes encontrar actualmente, desde luego, y a lo que podía hacer Iruña Velella. El núcleo de población idoia más importante de la zona, de la Llanada Alavesa, por lo menos en aquel instante. Sí, o sea, Iruña hay que imaginar que era como en la actualidad Vitoria, más o menos. Era un centro de servicios, un centro administrativo, o sea, el centro más importante de la zona donde se recibían las mercancías, se redistribuían, o sea que paralelizable a la Vitoria actual. Cuando hablamos de zona, poblados con esa cantidad de terreno,
y con esos descubrimientos, ¿el más cercano? El más cercano, pues quizás, no sé, Compaelo, sí. Que está en Pamplona, en la actual Pamplona. Lo que pasa es que tiene el hándicap de tener en la actualidad la ciudad actual construida, cosa que no ocurre en Iruña y eso es una gran suerte. Nos decís que desde el 94 trabajando allí, antes con intención de ir, pero los primeros arqueólogos que se acercan a Iruña Velella. Pues existen datos de la Comisión de Monumentos, que parece que es la que primero interviene y que no se sabe exactamente dónde excavaron. ¿Por qué fechas? Es la segunda mitad del siglo XIX, ahora 1860 y tantos, si la memoria no me falla. Las primeras que están documentadas, con anterioridad, pues parece que hay algún descubrimiento aislado de algún material. De hecho, Iruña se conocía como lugar de aparición de estatuas y de cosas así que llamaban la atención en la época desde el siglo XVI. Sí. Y eso, el primer, llamémosle investigador que mete sus manos en Iruña con nombre conocido es el presbítero Verástegui, que estaba en 1900, uno de los sectores que actualmente son visibles. Luego excavó Gratiniano Nieto en los años 49-54, si no me equivoco, y que publicó una memoria de excavación un tanto sucinta. El Orza excavó en el año 75 con motivo de la celebración del Congreso Arqueológico Nacional en Vitoria, y ya con posterioridad nosotros. Mucho tiempo en punto muerto, sin moverse prácticamente, Eliseo. En efecto, como ves, hay como una progresión con muchos tiempos muertos, efectivamente, ¿no? Hombre, sin duda, condicionantes, pues, vamos a decir las cosas por su nombre, condicionantes ideológicos aparte, que han podido motivar pues un cierto retraso. Pero la ideología también puede entrar en un tema como el de Iruña. Sin duda, quiero decir que la investigación, como cualquier otra actividad humana, está totalmente sujeta, ¿no?, a cosas tan prosaicas como puede ser desde los presupuestos hasta los condicionantes ideológicos, ¿no? El problema no es de los nombres. No, creo que es una cosa más general, más universal. Pero digamos que con ese tipo de condicionantes aparte, luego también hay que reconocer que no ha habido, digamos, una programación o un equipo de trabajo que se dedicara específicamente a la etapa romana, por los motivos que fueran. Ahora ya no vamos a entrar en ello, pero quizás el principal problema ha sido ese, ¿no?, una falta de una visión global que permitiera pues no solo investigar en un yacimiento, quiero decir que este programa se podría haber empezado totalmente al revés, empezar por Iruña. Sin embargo, lo hemos hecho de hecho justamente al contrario, el conocimiento de toda esa realidad de ese periodo romano en el resto del territorio y al final como pieza clave Iruña, ¿no? Quiero decir que esto era lo que faltaba, quizás una programación desde el punto de vista de la investigación. Aitor, ¿qué aporta Iruña Velella que no hayan aportado otros poblados del momento? Todo. Teniendo en cuenta eso, que la mayor parte de los poblados están en zonas sujetas a la labranza y sus estructuras han sufrido daños en general irreparables, pues es que es la única ciudad del territorio. Entonces, es la única en la que cabe encontrar construcciones, calles, casas en manzanas, edificios públicos. La capital de Euskadi la teníamos cerca desde hace mucho tiempo. Sí, está claro. Bueno, desde Pamplona no había gran cosa aparte de eso. Cierto. Bueno. Iruña Velella, por cierto, el nombre, curiosidad, tanto Iruña como Velella, ¿de dónde proceden? ¿Dónde se puede ir a un documento y decir efectivamente Iruña Velella? Buena pregunta. Bien, en primer lugar... Ha sido un nombre incluso utilizado por algunos. Sí, es un nombre con una utilización muy extendida, ¿no? Con diferentes propósitos, ¿no? Uh-huh. El nombre de Iruña podríamos considerarlo el más antiguo, un topónimo euskérico, no nos vamos a inventar nada. Nuestro común amigo Enrique Kenner dice que quiere decir exactamente el lugar de la ciudad, muy bonito por otra parte, una reflexión que podemos llevar además a otros lugares con el mismo topónimo, como puede ser Iruña, actual Pamplona, como puede ser Irún, como puede ser Urruñ, al otro lado de los Pirineos, al otro lado en Iparralde. Y por otra parte tenemos ese topónimo, Velella, al que correspondería en época romana, un topónimo, esto hay que decirlo en honor a la justicia, no es exclusivo, hay una Velella, creo recordar, en el norte de Italia, otra ciudad con este topónimo, es decir, tendríamos ahí, tampoco parece ser propiamente latino, sino que, bueno, igual aquí le pego un viaje a nuestros queridos amigos los lingüistas y me tendrían que corregir, pero creo que es de raíz céltica, Si me equivoco,
pues como ellos también suelen pegar incursiones por el campo arqueológico, pues ya me lo digo. Efectivamente, ahí tendríamos esa dualidad de nombres, ¿no? Por un lado, una realidad lingüística que estaría denominando a precisamente eso, ¿no? A una cosa tan especial como puede ser el hecho urbano, el lugar de la ciudad, ¿no? Yo creo que es un nombre bonito en sí mismo. Y por otro, digamos que durante la etapa romana, a través de las fuentes, muy parcas hay que decirlo, las fuentes escritas de estos momentos, pues los itinerarios básicamente, Plinio y Ptolomeo, pues que tendríamos ahí esa mención a Velella o a los veleyenses como habitantes de este lugar, ¿no? Héctor, a ver, explícame un poquito cómo fue lo de las pinturas murales, recientemente conocidas por todos, por lo menos, cuando vimos las imágenes en los medios de comunicación de un Eliseo totalmente convencido de lo que veía allí, ilusionado. ¿Qué significan estas pinturas, Héctor? ¿Desde cuándo tienes referencias de ellas? Explícanos un poco esos secretos que tenéis de vez en cuando los que trabajáis de cerca en estos temas. Bueno, las pinturas realmente están descubiertas desde hace, si no me equivoco, En el 95. 95. Pues sí que tenéis los secretos guardados tú también. No, no, un secreto. No era ningún secreto. El problema es que hacía falta que se consiguiese la partida presupuestaria para excavarlas y recuperarlas con un mínimo de garantías. Al fin y al cabo, meterse saco en algo y destrozarlo y perderlo es lo más sencillo del mundo. Pero es lo que... hasta ahora además, ¿verdad? Nadie estaba interesado, sí. Además, si las empezamos a excavar, salieron, pues, como siempre, haciendo una campaña. Sí. Y bueno, realmente son una pequeña parte de lo que era la decoración pintada de una gran habitación de 6x6 con un suelo de hormigón. Y decoración de suelo, de techo. Bueno, el suelo aparentemente es un suelo de hormigón sin decoración, que, vamos, si se está pensando en cosas como el mosaico es un tema muy caro y muy restringido. Realmente en Iruña, hasta ahora la mayor parte de los suelos que han salido han sido de tierra, lo cual no quiere decir que en realidad fueran de tierra, porque cosas como una tarima de madera, que es confortable y es desde el punto, no sé si lujosa, desaparecen en el registro arqueológico sin dejar ningún rastro. Entonces, pues, en cambio, pintar paredes y techos es mucho más sencillo. Y otra cosa es que se conserven, como en este caso no era suficiente para poder hacer un primer intento de reconstrucción de cómo sería la pared. Y del techo de esta habitación, pues, aparentemente no nos ha llegado ningún resto, porque parece que estuvo abandonada mucho tiempo y lo primero que suele caer es el techo, y esa parte falta que se lo removieran, porque excavar en Iruña es excavar en una ciudad que ha estado viva hace imposibles. Entonces las cosas no se caían y se quedaban ahí, sino que los vecinos, como cuando entran en una casa en ruinas, pues lo reocupan, lo construyen encima. Y entonces la suerte de estas pinturas ha sido eso, que en un terraplenado se han conservado unas planchas de pintura deslizadas de su posición original, que no están verticales en una pared, pero todavía manteniendo suficiente cantidad y suficiente posición relativa para que se pueda ver lo que son y de qué van. Cuando ves a los habitantes actuales de la zona, los habitantes actuales de la zona hacen lo que haríamos todos, seguir viviendo normalmente en el lugar donde está situado Iruña, Velella. Te dan ganas de decir, todo esto por favor no lo toquéis, pero claro, en el día a día lo tocan, solo con los trabajos de labranza, ¿cuántas cosas se habrán perdido? Entonces, muchas, pero por suerte la zona de la muralla lleva vallada bastantes años y sin cultivar desde también bastante tiempo antes, por lo cual los modernos tractores que destrozan todo a una profundidad mínima de medio metro, si no es un metro, pues no han intervenido en Iruña. Y los estratos más tardíos, que son los que desaparecen, en la zona del interior de la muralla, pues todas se nos están conservando con una envidiable buena conservación, para la redundancia. Lo que pasa es que estos tardíos del siglo V y IV después de Cristo no se habían tenido el mismo cuidado con los restos anteriores del siglo I y II, y casi que se hayan mantenido estos plantones de pintura ha sido una suerte, porque la verdad es que los tocó una franja basurera del siglo V. Bueno, ahí es donde termina un poco un lado, y si hubieran necesitado prolongar la franja un metro más, pues nos hubiéramos quedado con las ganas, como muchas otras veces. las pinturas de Iruña, ¿qué tamaño tienen?
Bueno, hay varios, se han encontrado pinturas en todas las paredes, en realidad. Entonces, en dos de ellas se conservan a nivel de zócalo, aún adheridas, o sea, in situ, digamos, tal cual, pegadas a la pared, para entendernos, verticales. Y luego hemos localizado dos planchones. Me explico. Dos planchones me refiero a dos zonas de derrumbe correspondientes a sendas paredes. Entonces, el más grande, que cayó directamente sobre el suelo, tiene pues una superficie de 3 metros por 1,5 aproximadamente. Y el otro, que cayó diferente, cayó primero el derrumbe de las paredes y luego encima la pintura, es algo más pequeñito y tendrá pues aproximadamente 2 por 1 metro, una cosa así. Lo que no quiere decir que sea solo eso la pared, que ten en cuenta que han caído los fragmentos unos sobre otros, volcados, en vertical, o sea que cuando se despliegue, ha quedado, digamos, como si cayera un puzzle y han caído las piezas tac, 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 unas sobre otras. Entonces, desplegándolo ocupará bastante extensión. Este puzzle que pudimos ver en las imágenes de televisión, Eliseo, ahora mismo, ¿dónde está? ¿Está allí? Ahora mismo sigue allí y está a punto de pasar al laboratorio de restauración. ¿Está protegido? Está protegido totalmente, ha sufrido todos los procesos necesarios por parte de la intervención del equipo de restauradores secundado por nosotros mismos y está a punto de montar un operativo para levantarlo del lugar y llevarlo al taller de restauración. ¿En el taller de restauración ya el arqueólogo pierde la potestad de trabajo? No, pierde protagonismo, si se quiere, pasa a segundo plano, pero por lo demás, pues esto tiene que ser lógicamente, y así está funcionando, y yo creo que muy bien, una operación conjunta. Quiero decir que si algo tiene la arqueología es esa posibilidad de ser totalmente pluri y multidisciplinar, ¿no? En un momento determinado pues tienes que colaborar con especialistas pues de las ramas más diversas, en este caso pues los restauradores, ¿no? Hablaba de tu cara de satisfacción. ¿Qué suele hacer un arqueólogo cuando encuentra unos yacimientos, unos restos de estas características que sabe ya nada más verlos que aportan algo a la historia? Exacto. Hombre, lo primero difundirlo, ¿no? Quiero decir que... Lo primero emocionarse. Lo primero emocionarse, sin duda. Sí. Abrazos y demás. Por supuesto, sí, por supuesto. Somos pues totalmente expresivos, no hay más que vernos cuando estamos allí sobre el terreno y sería malo, por otra parte, además perder la capacidad de emocionarse, ¿no? Eso es verdad, es un apunte muy importante, somos muy emotivos. Y luego, en segundo lugar, lo que hablábamos era la difusión, ¿no? Una difusión, por supuesto, a todos los niveles, el básico, que es pues lo que comentábamos aquí, la difusión a los medios de comunicación, pues porque entendemos muchas veces que hay cosas que para nosotros pues pueden ser importantes o habituales, pero que es importante que el público sepa. En definitiva, es básicamente la financiación pública, lo que tiene, escasa pero pública, y que sepa con qué se está trabajando y que se está invirtiendo este dinero, en este caso con datos históricos tan relevantes. Y por supuesto, algo que no va al gran público, pero que también le recibo, pues es la difusión ya a nivel científico, ¿no? A nivel de congresos, a nivel de artículos, memorias y demás, que esto funciona pues rápidamente como debe ser. Y el arquitecto en cuestión que tenemos hoy como invitado, Aitor Iriarte, ¿también entiende esa pasión del arqueólogo? Por supuesto, yo no me considero un arqueólogo. Oye, aquí en lo que me han pasado pone arquitecto. Además, podríamos haber dicho arquitecto arqueólogo. Sí, o como dicen por ahí, arqueotecto. Uy, madre, que mal suena. Pero sí, bueno, estaría más cerca de la realidad, sí, eso. Bueno, tenemos las pinturas, taller en la restauración y después, Eliseo y Doya, después, ¿qué puede o qué se necesita para esas pinturas? Porque ya hemos dicho a lo largo de estos minutos, por lo menos lo habéis comentado en un par de ocasiones, presupuesto. Sí, También sí. para estas pinturas, presupuesto. Sí, claro, porque luego, vamos, digamos que descubrirlas es lo que menos cuesta, aparte de la enorme trabajo de documentación que llevan in situ. Luego, una vez levantadas, pues el trabajo de despiece, como he comentado antes, de los distintos planchones va a ser largo y laborioso. Y luego pues será irlo recomponiendo, eso, como un puzzle, y una vez ese documentar pues los diseños decorativos que tiene, y que bueno, ya los tenemos bastante pillados con los planchones que se veían boca arriba in situ, pero vamos a poder hacer una propuesta de reconstrucción bastante rápida, pero bueno, ya cuando realmente se tengan sobre un panel en recto, digamos, todos desplegados, pues se puede confirmar las medidas que hemos tomado allí, ver cómo estaban hechos los morteros, hacer un análisis para empezar a tener un banco de datos de cómo eran los morteros en época romana, y ya bien situados estratigráficamente, los pigmentos, todo, o sea, nos va a abrir un campo de estudio muy amplio.
Luego hablaremos de un lugar ideal para mostrar a los alaveses y a todos los ciudadanos, como se suele decir ahora, del mundo, que se acerquen hasta Iruña o hasta Vitoria-Gasteiz o hasta donde sea, donde estén esos restos, cómo puede darse forma a todo lo encontrado. Será uno de los temas importantes en el tramo final de esta tertulia. Pero, Aitor, siguiendo con Iruña, se puede conocer con lo que se ha descubierto si ese pueblo, esa ciudad, mejor dicho, de Iruña, tenía relación. Seguro que la tenía, porque si era una ciudad de servicios, sería centro de servicios para otras personas, otros habitantes del momento. Bueno, sí. De hecho, bueno, solo podemos detectar esas cosas a partir de los restos que dejan, estas cosas, basura, por decirlo de una manera clara. Entonces, pues vemos que a la gente de Iruña pues tiene en su basura pues montones de ostras que tuvieron que llegar vivas desde el mar, y recibe a su vez pues eso, cristal del Rin, objetos de cristal de Egipto, cerámicas del norte de África, incluso algunas que llevan implícito ciertas creencias como el cristianismo, reflejado en crismones grabados en cerámica o que venían ya impresos en una lucerna, también cerámicas del norte de Francia, y justamente, aunque la mayor parte lo compran en Trisio, de cerámica de Mujo, vamos, me refiero que comercian con todo el resto del mundo entonces conocido. Se supone que ellos, a su vez, pues venderían otras cosas, pero claro, esas cosas que vendían ellos estarán en los lugares de destino. Aquí solo podemos saber las cosas que llegaban a Iruña. ¿Qué hubieran hecho los romanos con los medios de transporte actuales? Bueno, maravillas. De todas maneras, se arreglaban bastante bien no tenían tanta prisa. La prisa es un fenómeno muy moderno y teniéndose, realmente, bueno, la gente se ha arreglado así hasta hace prácticamente 100 años y no parece que les haya ido tan mal. Y tenían los romanos, hay que decirlo, todo tenían mejor red de carreteras que lo que ha habido hasta hace relativamente poco. Así de claro. Sí, así de claro. El transporte funcionaba como un reloj. Independientemente de que el transporte por tierra encarecía. Y que sea lento, con carretas de bueyes o de mulas. Pero creo recordar que los estudios así de modelos teóricos del imperio sitúan un incremento del coste de transporte de mercancía con respecto al transporte marítimo de 10 veces más caro por tierra, pero aún y todo, fíjate lo que estamos hablando de una ciudad de interior, a fin de cuentas, aunque está relativamente próxima a la costa, pero de interior, y que recibe mercancías pues de lugares tan distantes como puede ser Asia Menor, por poner un ejemplo. Sí, y es posible además que esos productos de Asia Menor vengan vengan recorriendo por mar toda la península ibérica, porque se localizan esas cerámicas, por ejemplo, en Gijón, y que vengan pues del puerto cantábrico y no remontando el Ebro. Es otra posibilidad, o sea que... Por tierra, en la historia contemporánea hemos tenido en Álava un eje importante, Madrid-París. Por aquel entonces, ¿cuáles eran los ejes? El mismo. El mismo. El mismo. No hemos inventado nada. Estamos siempre repitiendo prácticamente las fórmulas que funcionan, ¿no? Entonces, esto que se habla ahora tanto, ¿no?, del eje atlántico y tal, bueno, pues es lo que teníamos funcionando unos cuantos siglos antes de nosotros. Las rutas actuales están fosilizando en realidad rutas utilizadas desde antaño. La N1 y luego pues perpendicular a ellas y el acceso a la costa. Había asentamientos costeros pequeños y quizá uno bastante grande en Irún. Hacéis referencia también antes del poblado romano a poblaciones indígenas. ¿Se puede afirmar algo al respecto, Eliseo? Bueno, ya empezamos a conocer algunos datos más. Hasta ahora pues teníamos pues algunos materiales que se habían recogido en la superficie, que se habían recogido en los antiguos trabajos de los años 50. Hoy ya con el avance de los estudios tipológicos de cerámica y demás, pues ya podemos asegurar esas fechas que hemos avanzado ahí, es decir, siglo X antes de Cristo, estaríamos hablando casi pues un bronce medio avanzado, un bronce final, que serían los datos más antiguos para el poblamiento indígena en este mismo lugar, ¿no?, en la colina que luego se asentará la ciudad de Velilla. Sí, que son esos fines del segundo milenio antes de Cristo para... Efectivamente, para entendernos. Sabemos también que esta gente recibe una de las principales corrientes culturales ya de la segunda edad del hierro, como puede ser pues todo ese mundo de, vamos a ponerlo entre comillas, celtiberización, o como se le quiera llamar, a través siempre de la cultura material, a través de los artefactos de la basura que decía Héctor, muy ajustadamente.
Vemos cómo tienen esa vajilla torneada, característica pues de todo ese mundo cultural. Y sí que sabemos también, pues por la extensión, por los diferentes puntos en los que aparecen estos materiales indígenas, que el poblado, y por las obras de infraestructura de esos momentos, como pueden ser los aterrazamientos, sabemos que ese poblado era muy extenso. No podemos todavía certificar exactamente su extensión, pero sabemos que era muy extenso, muy grande. Es bien posible, es bastante posible que precisamente se instale ahí la ciudad de época romana, la ciudad convencional, precisamente porque ya existía una realidad indígena semejante, es decir, un núcleo, un gran poblado que ejerciera también pues alguna función, digamos, de capitalidad dentro de su ámbito de influencia, ¿no? Sí, en realidad les llamamos los romanos, pero en realidad es la misma población indígena que se romaniza. O sea, no es que venga población foránea como para habitar la ciudad, así es nuevo, sino que había ya un remanente en una población y son sus descendientes los que urbanizan la ciudad al modelo romano, compran sus productos y se integran en la romanización. Aitor, se encuentra Iruña en línea recta a 7-8 kilómetros de la capital actual, de Vitoria-Gasteiz, núcleos importantes de población actuales en Álava, aparte de lo que es la capital, el Valle de Ayala, luego tenemos el Gran Bilbao, la zona de Donostia-Aldea. Por aquel entonces, en el resto del territorio vasco, ¿qué nos podíamos encontrar, aparte de Iruña-Pamplona? Pues como he dicho, un puerto cosmopolita, quizá con estructuras un tanto, unos puertos un tanto no muy vistosas, pero sí efectivas en Irún, que sería un gran nudo de comercio y además que mandaría, digamos, entre comillas, sobre otros núcleos costeros que se iban escalonando de mucho tamaño por la costa hasta llegar a Casturriales, que era otro asentamiento que no parece que no era pequeño. Y por el interior, pues, mucha granja pequeña hasta llegar a la parte de la llanada o su parte correspondiente a la zona llana de Navarra, donde habría ya asentamientos urbanos. En Navarra, algunos con nombre de ciudad, no tan grandes ni mucho menos como podría ser Iruña-Velella o Iruña-Pamplona, y luego pues poblados y en la zona ya más baja, más cultivable, pues grandes granjas autosuficientes, digamos, por llamarlos de un equivalente moderno, latifundios de propietarios absentistas o propietarios que residían en ellas, depende de lo cómodo que fuera vivir en la ciudad en esas épocas. Las fronteras religiosas son un invento de hace 2 días. Bueno, fronteras siempre ha habido. Quiero decir que este es un tema que incluso en las sociedades más primitivas parece que siempre hemos tenido, ¿no? La historia de la humanidad, sí, como cualquier otra especie animal, pues ese sentido de la territorialidad, ¿no? Lo que pasa pues es lo que han ido cambiando a lo largo del tiempo y muchas veces pues lo que tenemos ahora pues es una herencia pues de muchos factores, ¿no? De una suma muy compleja de factores. En la antigüedad también parece que teníamos un territorio muy compartimentado. Los escritores clásicos nos hablan ahí pues de todo un batiburrillo de grupos étnicos. No sabemos muy bien a qué corresponden, pero que tienen pues hay unos nombres muy curiosos, que seguro que la gente hacen gracia: utriones, caristios, bárdulos, vascones, verones, toda esa gente, todos esos grupos, por ejemplo, que acabo de mencionar, habitarían en alguna de la parte de los territorios, solo quedándose con Escalarría Sur. Luego tendríamos al otro lado en Iparralde, pues todos los pueblos aquitanos, cuya enumeración sería prolija. Como una cultura, o por lo menos un idioma, el euskera, como se decía antes en algunos lugares, el vasco, el euskera, pues, ¿cómo se ha podido mantener hasta nuestros días? Bueno, ahí tenemos precisamente pues uno de los datos de los que sentirnos pues francamente satisfechos, ¿no? La capacidad de resistencia, de conservación, digamos, de esa identidad a través de procesos históricos tan complejos como puedan ser los que estamos mencionando, ¿no? Pues por centrarnos solo en la etapa romana, pues tendríamos mutatis mutandi, pues un proceso también, digamos, a una situación pues semejante a la que se ha vivido hace no demasiados años, es decir, una lengua oficial diferente, en este caso el latín, de obligada utilización pues en toda la faceta administrativa, política y demás, ¿no? Un estado multiterritorial o supraterritorial por encima, digamos, de una cultura propia, y sin embargo esa capacidad para al final conservarse y llegar hasta la actualidad, ¿no? Ahí es nada.
Aitor, ya para concluir con todo este tema, un poco generalizando, cuando, no sé si tienes la oportunidad todavía de escuchar a alguien decir que en Euskal Herria o a Euskal Herria no llegaron los romanos, porque eso hasta hace 4 días todavía. Sí, de hecho, bueno, el euskera pagó su precio por sobrevivir al latín. Digamos que probablemente un vascoparlante, un euskaldun de antes de los romanos, no se entendería apenas con uno después de los romanos. Un gran porcentaje del vocabulario del euskera está tomado prestado del latín, hasta tal punto que una cosa tan banal como es la conjunción copulativa, esta se ha cogido del latino. El euskera tiene su capacidad de resistencia, se deba a su capacidad de absorber vocabulario sin modificar sus estructuras, que al fin y al cabo la estructura es lo que define un idioma. Misterios que muchas veces se guardan en las piedras que Idoia o Aitor han estudiado en Velella, en Iruña. Un tema creo que importante e interesante para ya en la recta final. Todavía tenemos tiempo además de afrontarlo. Yacimientos arqueológicos, La Hoya, Iruña, Velella, yacimientos también aparecidos no hace muchas fechas en carretera de La Rioja. ¿Qué hacer con todos estos yacimientos? Desde luego que para un arqueólogo hay que darle salida, hay que darle difusión, hay que explicar al ciudadano cómo ha sido su pasado, qué ha pasado precisamente en la zona donde él vive, pero sabiendo que la capacidad de presupuesto no es la que muchas veces uno quiere, hablando de hechos concretos, ¿qué se puede hacer en un futuro próximo en Álava con todos estos yacimientos? Porque precisamente una de las quejas, y por darle introducción a este tema, que en alguna ocasión he podido escuchar a algún turista que ha llegado a Biasteri, a La Guardia, es, bueno, me han dicho que hay un poblado, el poblado de La Hoya, y quiero ir a verlo, y bueno, pues vamos, ir allí y llevarse una decepción. Llevarse una decepción porque ve pues que no está en el estado óptimo que él demostraba que tenía que estarlo. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer con todos estos yacimientos que tenemos? Efectivamente es una buena pregunta para el debate. Faltaría en esta mesa pues quizás los responsables de la administración, para que también nos dieran su visión al respecto. Hombre, lo que hay que decir es que evidentemente para el arqueólogo todos los yacimientos tienen una consideración global. Como muy bien decías, hay que cubrir esa etapa que sería la difusión, digamos, a diferentes niveles, y luego entraríamos en este grado ya de conservación y un poquito más adelante incluso de explotación, ¿no?, de los elementos culturales, en este caso los yacimientos arqueológicos. Hay una filosofía que creo que no vamos a tener más remedio que seguir, que es pocos y selectos. Es decir, quedarnos con aquellos puntos pues francamente claves, notables, que son, al final, coincidimos todo el mundo. Como muy bien has dicho, pues en el caso a la vez, pues La Hoya e Iruña son referencias pues absolutamente obligadas, ¿no? E insistir en ellos, insistir en esa musealización que decíamos para que el público entienda, pues es eso, lo que tú mismo has comentado hace un momento, que el visitante no se sienta defraudado, es decir, que el yacimiento en sí mismo se explique, se entienda y esté debidamente conservado. El resto, tenemos un patrimonio amplísimo, tenemos más de 1 millar de referencias de diferentes enclaves y hallazgos arqueológicos en el territorio árabe. Pues tiene diferentes grados de conservación, es decir, hay muchos que simplemente pues con cubrirlos y tener controlado lo que hay y su grado de deterioro sirve, es decir, pues aquellos que están ya sabemos que afectados por la bóveda agrícola pues hasta los 70 centímetros, que por debajo de aquellos se conocen pues determinadas estructuras que se han excavado, se vuelve a cubrir, se marca perfectamente hasta dónde se ha llegado y digamos que con una revisión periódica pues sirve. Es decir, hay diferentes soluciones un poco en función también de la entidad. Es decir, pues claro, como el patrimonio es tan amplio, pues nos tenemos que quedar con puntos muy significativos, con puntos que realmente sean rentables, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista de su comprensión por parte del público, e insistir en ellos. Yo creo que por ahí van un poco los tiros. Sí, nosotros mismos hemos trabajado, o sea, no es que solo se haya excavado en Iruña y La Hoya, se excavan muchísimos más yacimientos nosotros mismos. Una vez cumplidos nuestros objetivos de investigación, se han vuelto a cubrir y punto, ¿no? Y en el caso de La Hoya también quería apuntar que a partir de este año ya parece que Diputación va a empezar a meter mano en el asunto y hay un proyecto para empezar a consolidar estructuras y musealizarlo, o sea que bueno, parece que ese mal ya va a ser atajado. Sí.
Efectivamente, lo que suele ocurrir también en las instituciones es que desde cuando se toma la decisión política hasta que se puede llevar a cabo lo decidido pasa un tiempo. Aitor, con todo esto que estamos comentando, ¿cuál es tu punto de vista? Bien, realmente no sirve de nada todo lo que trabajemos si luego la gente no se entera o no lo aprecia. Y la verdad es que el asunto más barato de todo es excavar un yacimiento. Luego, dejarlo de intemperie, no importa, hay unos más resistentes, otros menos. En un plazo de 3-4 años lo que ha salido se degrada a veces hasta un estado de quedar irreconocible. Y no solo eso, además hay que los restos, tal como salen, nos dicen muchas cosas a nosotros, pero al público en general pueden no decirle nada. Se trata de musealizarlos, de ayudar al público a través de un tratamiento no agresivo, pero sí director de esos restos, para que transmitan sensaciones, una idea de lo que fueron, de lo que del devenir histórico y de cómo han llegado a nosotros, para que el público lo aprecie. Además, no hay que olvidar que un yacimiento bien musealizado es un factor más que potencial de atracción de turismo, y lo que ello conlleva de lo que está siempre alrededor de un punto de atracción, que son establecimientos de hostelería, ventas de recuerdos, que parece que eso en este país no existe. No sabemos vendernos. No, y tenemos mucho que vender. No solo en esta materia. No, eso es verdad, somos muy malos gestores de marketing, de nuestro marketing y de parece, nuestro patrimonio. Parece que somos muy chulos y nos resulte, por decirlo rápido, nos parece que es rebajarnos el vivir, aunque solo sea en parte del turismo, como hacen otros países con una historia tan larga y con una cultura tan antigua como la nuestra, y no parece que se sigan los anillos. Países nórdicos, y más lejos. Sí. Capaces de musealizar 2 piedras, cobrarte una entrada y encima sentirte contento por... Y tener allí trabajando. Es además, comprensible lo que ves y bonito. hay que tener creados esos puestos de trabajo y transmitirse de piedras. He ido a los países nórdicos, pero no hace falta irse tan lejos. A 100 kilómetros por dentro de una catedral, paga. Y aquí ves maravillas y no pagas un euro. Y además lo aprecias menos, ¿eh? La gente aprecia más lo que paga, aunque sea poco. Pero parece que el poner la pesetica... Marchamos fuera y estamos dispuestos a pagar 1.500 dólares. Sí. Eso es Ya una está. cosa Y lo asumes absolutamente normal, ¿no? perfectamente. Sí, es una historia para la reflexión y una historia muy bonita, ¿no? El por qué pues, se ha llegado a ese diseño de la administración pues huye como la peste, ¿no? De cobrar entrada no solo a los yacimientos arqueológicos, sino en general a cualquier actividad así cultural, ¿no? Porque le parece, yo qué sé. No sé, pero sí que tendríamos que ir un poco por ahí, ¿no? Y el equilibrio que comentabas, Aitor, Eliseo y Doya, cualquiera de los tres puede contestar. Los yacimientos pueden estar al descubierto, hay que taparlos, cómo hay que protegerlos, cuánto tiempo pueden estar bien conservados. Cada yacimiento es un mundo, depende de cómo sea la cimentación, las estructuras, del tipo de piedra que estén construidas, o algo tan sencillo como si la piedra ha sufrido un incendio o no en su momento. Si está meteorizada, es que... Ahora, en general, esto, como decía aquel famoso orador, los experimentos con gaseosa. Quiero decir que la arqueología ya es en sí, esto no se oculta a nadie, es un método destructivo por naturaleza. Es decir, lo que un arqueólogo ha excavado, luego no se puede recuperar más que a través de un modelo teórico. Es decir, pues puede haber tomado muy bien los datos, que es lo normal, o no. Entonces, ya partiendo de esa premisa, pues tenemos encima esa gran responsabilidad, que trabajamos sobre el patrimonio, y en general, pues creo que hay que volver a recalcar esa idea, ¿no? De conservar sí, pero conservar piezas exquisitas para que, en fin, pues digamos que ese efecto sea multiplicador, ¿no? Se podría ser maximalista, se podría llegar a conservar todo, ¿no? Todos los yacimientos que se excavan, pero no sé, yo creo que en la actualidad sería prácticamente una misión imposible, ¿no? Y hablando de piezas exquisitas, quizá merecía la pena en este tramo final recalcar la importancia de las pinturas que han salido, Claro. de las que estamos hablando. No son en su momento lo fueron, una pieza de gran calidad. De todas maneras, hoy por hoy no tenemos en todo el País Vasco un panel de estas dimensiones. Digamos que están conservadas, calculamos en una altura aproximadamente de 2 metros, es su punto máximo. Y luego su extensión. Nos permite la decoración de una casa
de alguien que pretendía dar cierta impresión de riqueza. Pintaba, hay que tener en cuenta que pintaba columnas en falso relieve, lo que se llama un frontelel, para parecer que su casa tenía esa habitación hecha para la casa. Es una imprudencia. Habrá que ver todavía lo que es, de qué forma parte de ese recinto. Esa habitación estaba rodeada por columnas en relieve que apoyaban en un zócalo y que a su vez apoyaba en un rodapié, como se me indica que era muy sufrido para contragolpes. Era simplemente una capa de medio metro de altura pintada de amarillo y con un esparcido de gotas de diversos colores, que es una cosa que se reconoce fácilmente. Y bueno, la pena es que este conjunto, que podría tener sin ningún problema sus buenos 4 metros de altura, pues quizás solo conservemos lo que he dicho, la mitad, 2. Pero hoy por hoy es ya digo, probablemente salgan, y ojalá salgan en estas condiciones, cosas iguales y mejores, pero hoy por hoy no se tiene nada de esta categoría. Ninguno de los tres os planteéis, Idoia, que estas pinturas acaban en el Museo de Arqueología. Su lugar. Sí, o sea, lo que no pueden volver en las condiciones que están al yacimiento, pero en el yacimiento sí se puede poner una réplica, como se ponen en otros que quedan. Por lo tanto, su lugar es el Museo de Arqueología, pero hay que buscar algo sí, para el lugar. En el yacimiento, sí, claro. porque es comprensible en su sitio. Las pinturas son un elemento terriblemente frágil. De hecho, si hay una exposición tan grande, no solo en museos de aquí, sino en todas partes, se conservan cerámicas, cristales, metales, mosaicos, tejas, pero no hay casi pintura. ¿Por qué? Y no quiere decir que no salgan. Hasta hace muy pocos años simplemente ni se acometía todo lo que no estaba pegado a una pared, no existía. Esto del coste económico y la necesidad de trabajo especializado que implica levantar y recomponer una pintura mural caída en trozos, que no se tenía en cuenta y simplemente iban silenciosamente en toda Europa a la escombrera. Muchos conjuntos, muchas veces increíbles. Lanzaba a ese planteamiento arriesgado por mi parte, de decir que ninguno de los tres pensabais en el futuro de estas pinturas dentro del Museo de Arqueología, porque no sé si el planteamiento que podéis llegar a tener es que haya un museo, por ponerle un nombre, algo en Iruña. Sí, pero son dos realidades totalmente compatibles y necesariamente compatibles, yo creo, además. Una cosa es la custodia de materiales tal y como está determinada por su normativa, y otra, eso que decíamos, es el centro de interpretación del yacimiento. No es necesario siquiera que sea un museo de sitio al uso, sino que el propio yacimiento sea eso, no sea comprensible, sea musealizable. Entonces, por eso decíamos que es perfectamente compatible las pinturas en su lugar, las originales, mientras que en el propio yacimiento lo que se puede hacer es volver a restituir las paredes hasta la altura que sabemos, con el impacto estético que ello tiene y las posibilidades de comprensión por parte del público, y colocar una réplica, como apuntaba Idoia, pues como se hace en cualquier otra ciudad romana situada en nuestro contorno europeo más cercano. Yo suelto ideas a ver qué se parecen, ya que estamos en día de reflexión, mañana vamos a votar. Algo similar a lo de la Catedral de Santa María, una explicación, lo que hemos comprendido los vitorianos al entrar en la Catedral de Santa María. Eso es, efectivamente, tenemos que, variando en este caso el objetivo, tenemos dos realidades completamente diferentes, salvando las distancias y tal, pero lo demás eso, y con la ayuda decidida de los medios de comunicación, como puede ser este ejemplo que hemos tenido, pues se puede llegar a que el público entienda, valore ese efecto multiplicador que tiene todo este tipo de campañas de difusión, y que realmente se entienda. Víctor, para los responsables de las diferentes instituciones, ¿cómo será esto de la arqueología? Tengo presupuestado esto para teatro, esto para lo otro, esto para lo de más allá, esto para asociaciones. Hay que no me vengan a enseñar los arqueólogos, algo así. Bueno, es una pregunta sumamente comprometida. Teniendo en cuenta que yo no tengo arte ni parte institucional en esto, pero es evidente que en esto, como en todo, las instituciones tienen un presupuesto hecho de antemano y unas prioridades marcadas por necesidades o por decisiones políticas que no siempre tienen que coincidir con lo que realmente es urgente, pero esas necesidades que se imponen a las instituciones son las que rigen el desarrollo presupuestario del año.
Estamos a punto de terminar, eso es lo que nos dicen desde el estudio central aquí en Radio Vitoria, por llegar a ciertas conclusiones y dar un ejemplo que quizás también es una pequeña bestialidad decirlo. Mérida, por ejemplo, es un buen planteamiento, el qué hacer o el saber hacer con los yacimientos arqueológicos, y en este caso también yacimientos romanos, o es una chapuza o está regular, o Tiene luces y sombras. vamos con las luces y vamos con las sombras. Tiene luces. Por dar un ejemplo visual que muchos seguro que hemos tenido la oportunidad de verlo, de entrar, de ver lo que hay que pagar, lo que no hay que pagar, cómo está, cómo deja de estar. Efectivamente, tiene puntos pues muy bien visualizados, como podría ser pues el actual montaje de la casa del Mitreo, para los que conozcan el lugar. Algunas otras reconstrucciones quizás son más discutibles, por ejemplo la del foro. Ahí igual Aitor nos puede decir alguna cosa más, porque quizás sea pues mucha reconstrucción para los datos que había. Pero bueno, está bien, ¿eh? En general este tipo de intervenciones digamos que son globalmente positivas. Todo lo que ayude a que la gente de la calle pueda imaginarse siquiera muy levemente cómo era un edificio que solo quedan los cimientos y no, a su vez no destruya los restos reales desde el punto de vista del código. Sí, el teatro se está usando para los mismos cines que para los que se usaban en Eso está muy bien. No, las sombras que tenía no es los monumentos en general de Mérida que se pueden visitar, sino aquellos, pues, me dejas un ejemplo muy concreto, la sede del Parlamento, pues en fin, ha tenido una historia pues bastante compleja, ¿no? Voy a hacer forzosamente propaganda, pero hubo un programa de Línea 900 que trataba específicamente el problema y además de algún responsable ahí le tuvimos por eso, ¿no? Ya recordarán nuestros oyentes más conspicuos pues el problemilla al respecto. En general, pues bien, es una idea. Ahora, hay ejemplos, digamos, pues... Imagínate el turismo que mueven alrededor. Efectivamente, pero pues fíjate, me viene ahora a la cabeza, pues forzosamente el último sitio donde estoy visitando, que es Bien y San Román en Gal, en las cercanías de León. Impresionante, ¿no? Impresionante la musealización de los restos, y cómo se puede efectivamente dar respuesta a esto, pues creando realmente un centro de atracción turística, de interpretación, de investigación. Digo lo del turismo porque parece que vende más que decir, o que impresiona más que decir, mira lo que saben los habitantes, los emeritenses, los habitantes de Mérida sobre su pasado. Exacto. Dice turismo y bueno, pues parece como que alguna fibra sensible por ahí se toca, sí, eso está claro. No, pero revertir al público en general, que también es interesante, ¿no? Sí. No ser comprensible. Aitor, el ejemplo del teatro, y con esto prácticamente concluimos, ¿qué tanto por ciento de reconstrucción tiene el Teatro de Mérida? Pues mucho, aunque está bastante fundamentada. Digamos que cuando se excavó toda parte del escenario estaba por los suelos. Lo que pasa es que afortunadamente quedaban suficientes restos y escombros como para irlo levantando poco a poco. No es un caso tan flagrante como el del Teatro de Sagunto, que ha sido muy comentado, en el que se han inventado un escenario que además no tiene nadie datos para reconstruirlo y han pasado por alto muchos de esos datos para hacer algo bastante discutible y que se busca un arquitecto italiano, que es lo que por desgracia sabemos no conocen los arquitectos, que es intentar hacer gala un exceso de personalismo. Pues agradecer a los tres vuestra presencia en los micrófonos de Radio Vitoria en estas tertulias de Eusko y Gascuntza. Y lo que por lo menos sí que veo es que habéis sido muy pragmáticos, que sabéis más o menos lo que se puede aportar, tanto desde otras latitudes necesarias en estos casos. Ya hemos visto que el presupuesto es fundamental. A ver si también algún día las instituciones privadas pues se mojan un poquito en todos estos temas, ¿no? También necesario, siempre vamos al dinero público. No, el futuro yo creo que es la colaboración, Yo creo que es la colaboración. No nos estamos inventando nada, lo que pasa es que igual... Tiene que ver la rentabilidad de esa inversión. Exacto. Y el primer paso lo tienen que ver las instituciones, ¿entiendes? ¿No? A la hora de constituir una fundación y demás, pues siempre es mejor un patrón institucional, aunque luego el grueso del presupuesto sea dinero público. ¿Algún ejemplo? Tenemos en países europeos, por supuesto, muchísimos. Y todos los ingleses son especialistas. Sí. Por poner un país como ejemplo, Inglaterra es bueno, sí. Hemos mejorado en los últimos años, pero todavía queda mucho por mejorar. Ya saben, día de reflexión. Mañana hay que votar. Y ojalá gane el Deportivo Alavés. Muchas gracias a los tres y hasta otro día, porque desde luego Iruña sigue ahí, sigue estando dispuesta y preparada para que arqueólogos como vosotros acudáis y nos enseñéis un poquito más a todos de lo que ha ocurrido por estos lares a lo largo de la historia.
Aitor, Idoia, Liceo, muchas gracias a los tres. Hasta la tarde. Bye.